Ser bendición donde quiera que esté. Bienvenidos a un programa más de Visión de Impacto presenta con el pastor Iván Vindas, con una palabra que edificará tu vida. Visión de Impacto, un estilo de vida. Yo nací para cumplir el propósito de Dios. Amén y amén. Usted es una bendición donde quiera que usted va. Voy a tomar su lugar. He venido dando una serie sobre la fe que comencé la semana pasada. La semana pasada les enseñé a que debíamos de aprender a oír con fe. ¿Por qué es tan importante la fe? Porque lo único que mueve a Dios en la tierra es la fe. A Dios no lo mueve las lágrimas, a Dios no lo mueve la lástima, a Dios no lo mueven los gritos, a Dios no lo mueve otra cosa que la fe. Es a través de la fe que Jesús nace. Es a través de la fe que nosotros podemos llegar a lograr cualquier sueño. Toda persona que está aquí, aunque no crea en Dios y está aquí o me ve en la televisión, tiene fe. Nada más que la fe la dirigimos al negocio, la dirigimos a la lotería, la dirigimos al contrato. Hay una fe, la fe es esperanza, es un anhelo de creer en algo que no se ve. El problema es cuando dice la Biblia que a todos nos dio una medida de fe, pero esa fe la dirijo, la medida que tengo, hablemos de porcentajes. Digamos que a mí me hayan dado 30% de fe, esa es mi medida. Que yo esa medida la dirija en un 5% a mi familia, un 3% a esto, y al final la que le dio a Dios es una parte. Pero cuando nosotros usamos la fe que tenemos en Dios, vamos a poder hacer lo que Dios nos pide. Hoy en la mañana tuvimos presentación de niños y yo le decía a los padres: ¿quién es Dios a sus niños? Y me decían los papás: Dios. Pero ¿quién nos educa? Nosotros. Entonces tú tienes que tener fe, no para tener un hijo, ya Dios te lo dio. Entonces, ¿y por qué un padre tiene que tener fe para educar a sus niños? Porque un niño nace 0 kilómetros y es a través de la formación y la educación que dan los padres que el niño llega a ser alguien o algo en la vida, o no llega a ser nadie, o no llega a ser una mala persona. Entonces, con mi fe a Dios se tiene que evidenciar en la obediencia de hacer lo que Dios me pide. Dígame fuerte conmigo: la fe se evidencia por la obediencia. Ahora, en mi mano yo tengo la palabra de Dios. Y yo les decía la semana pasada a los profesionales: un profesional va a la universidad y paga, y se mete como una verdad en su mente, se mete el libro de química, el libro que le dan de leyes, el libro de la carrera que está estudiando, y él lo acepta como una verdad, y él defiende la tesis a la hora de graduarse frente a algunos profesores o algunos académicos, y pelea por eso, porque sabe que eso es lo que lo va a convertir en alguien profesional. Pero hoy en día la gente, con respecto a la palabra de Dios, la toma como una opción. Defiende más una tesis o una materia universitaria o del colegio que la palabra, que son los principios y valores que nos hacen personas correctas. Recuerde esto: las cosas buenas siempre se entregan en gente buena, porque las cosas buenas en gente mala la echan a perder. Y hoy yo oigo gente pidiéndole a Dios que le dé cosas buenas, pero de repente en ellos su versión no ha mejorado. Yo le ponía un ejemplo a una persona y le decía: mira, el iPhone, salió el iPhone 4, el iPhone 5, y ellos no se quedaron con una versión, ellos lo mejoraron, pero sigue siendo el mismo iPhone. Nosotros somos las personas las mismas, pero nuestra versión como persona tiene que mejorar. Nuestra versión como padre tiene que mejorar. Nuestra versión como hijo tiene que mejorar. No puede ser que pasen los años y tu versión como persona no mejore, porque entonces, ¿qué estás haciendo con la escritura? Si la Biblia nos es revelada para mejorar como personas. Ahora, hagan todas las manos así los que vinieron todos, y recuerden los que vinieron la semana pasada.
Dios pone la palabra, ¿verdad? ¿Y nosotros qué ponemos? ¿Qué ponemos nosotros? Y se hace una, y de esa mezcla que nace de esa mezcla, una bendición. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Café en polvo, agua, de esa mezcla nace una taza de café. Ahora Dios tiene la palabra y nosotros tenemos la. ¿Quién tiene la fe? O Dios. ¿Quién tiene la fe? ¿A quién se le da una medida de fe? Pero ¿quién tiene la palabra? Que hay que hacer mezclar la palabra con nuestra. Entonces el problema no es la palabra, porque ya la palabra fue escrita. ¿Dónde está nuestro verdadero problema? En nuestra fe. Si yo crezco en fe, escuche esto que le voy a decir, que le va a encantar. Esto le va a encantar. Una de las cosas que yo decidí desde el momento en que me di cuenta que la palabra de Dios tenía bendiciones muy grandes para mí, fue crecer en fe. Porque yo no tengo que crecer en cantidad de palabra respecto a lo que Dios me promete, porque ya es demasiado grande. Pero entendí que es a través de mi fe que la grandeza de la palabra se cumple en mi vida. Entonces, ¿en qué tengo que crecer? ¿En conocimiento de la grandeza de las bendiciones, o crecer en la fe que necesito para alcanzar esas bendiciones para mi vida? ¿En qué necesitamos crecer esta mañana? ¿En qué necesitamos crecer en nuestra vida? A ver, no lo escucho. ¿En qué? En fe. La clave radica en la fe. Es así, tengo un papá que es millonario, tiene una herencia muy grande, pero qué dolor saber que mi papá, que tiene una herencia muy grande, no me la puede entregar porque yo no estoy preparado para recibirla. Entonces yo, todo lo que usted ve, todo lo desarrollé por la fe. Si hay alguien, con mucha humildad digo esto, que te puede enseñar de fe en este lugar, soy yo, porque todo ha sido a través de la fe. ¿Y por qué? Porque la fe es la llave que abre una puerta de bendición. La fe es la que abre puertas que el hombre ha cerrado por años. Porque escuche esto, y esto es muy importante: la fe no solo desata las bendiciones de Dios para mi vida, la fe anula las maldiciones que han venido sobre mi vida. Cuando tú tienes fe a la palabra no solo trae bendición, sino que la palabra saca la maldición. La palabra es como cuando te meten un antibiótico en tu cuerpo. Levanta tus defensas. ¿Para qué? Para desarraigar la infección que esté causando algún tipo de enfermedad. La Biblia dice que la maldición alcanza hasta 4 generaciones, pero que la bendición alcanza 1000 generaciones, porque la bendición siempre es más grande que la maldición. Hagan así conmigo, hagan así, pongan sus manos, digan conmigo: la palabra es bendición que saca la maldición. Entonces, cada vez que tú estás sentado creyendo a la palabra, ¿sabes qué estás haciendo? Metiendo bendición para sacar ¿qué? Maldición. Hermano, si usted deja de fumar, usted está siendo libre de una maldición. Si usted deja de tomar, está siendo libre de una maldición. Si usted deja las deudas, usted está siendo libre de una maldición. Ahora, ¿qué es lo que nos hace libres? Conocerán la verdad y la verdad nos hará libres. Pero la clave no está en oír una prédica dominical. La clave está en aceptar la palabra de Dios como una verdad absoluta. Y el tema de esta mañana le he titulado: ¿cómo oír con fe? ¿Cómo oír con fe? Cuando nosotros oímos con fe, es cuando nosotros aceptamos la palabra de Dios como una verdad total y absoluta. Oír con fe es aceptar que esto es verdad. Si tú tuviste la capacidad de aceptar un manual en tu trabajo como una verdad para usar una computadora, si pudiste aceptar como una verdad el manual de manejo para poder obtener la licencia, te hago una pregunta: ¿por qué no puedes aceptar como una verdad la palabra que no fue escrita por inspiración humana, sino por inspiración de Dios? Aquí están los pensamientos de Dios. Aquí están las claves para tener una vida de éxito y de bendición. Si tú creces en la fe a esto, automáticamente estás creciendo en tu estilo de vida como persona. Pero cuando tú la oyes con fe, o sea, cuando tú la crees, cuando tú la aceptas como una verdad, vas a recibir bendición y vas a sacar maldición. Déjame contarte un par de historias. Cuando el rey David muere, Dios le hace una promesa que todos los que van a seguir estando en el trono van a ser de su familia, de su parentela. Uno de los reyes fue llamado Manasés. Este hombre comenzó a reinar cuando tenía 12 años de edad.
Pero este hombre, cuando se hizo rey, hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Levantó altares, fue a la casa de Dios, y en la misma casa de Dios levantó 4 altares a estatuas y los adoraba. Iba a visitar a los brujos y los adivinos para que le revelaran el futuro, e hizo lo malo delante de Dios. Y cuando él escucha la palabra de Dios a través de un profeta, él cerró sus oídos, porque les pasa como a muchos que ven la palabra de Dios como una opción, no como una verdad absoluta, y cerraron sus oídos. Entonces vino Dios y permitió que el rey de Babilonia lo tomara, Manasés, y dice la Biblia que lo encadenaron y lo golpeaban delante de todos y a todo el pueblo. Paréntesis: la bendición o la maldición siempre entra por la autoridad. Repito, la bendición o la maldición siempre entra por medio de la autoridad. Si una empresa está en maldición, es por la autoridad. Si un país está en maldición, es por la autoridad. Si un matrimonio está en maldición, es por la autoridad. Si una familia está en maldición, es por la autoridad. Porque fue a través de la autoridad que Dios trajo bendición a la humanidad. Fue a través de la autoridad que cometió un pecado contra Dios que trajo maldición a la autoridad, que fue el hombre. Así también en la historia, cuando un rey hacía lo malo, automáticamente le caía maldición al pueblo, aunque fuera la autoridad que lo hiciera. Hombres que están aquí, préstenme atención. Tu mayor herencia y tu mayor tesoro no son las riquezas que le proveas a tus hijos, es la cobertura y protección que tú traigas a tu familia a través de tu conducta, a través de tu estilo de vida. Mujeres solas que están aquí, como mujer no tienes un hombre como cabeza, pues Dios te cubre como tu cabeza para que tú seas la autoridad de tus hijos. Pero tu conducta es la que trae bendición o maldición. Digan conmigo las autoridades que están acá: mi conducta trae bendición o maldición. Si eres un empresario, tu conducta. Si eres un líder, tu conducta. Por eso, mujeres solteras, tú no puedes someterte a un hombre por su apariencia o por sus palabras. Tienes que someterte a un hombre porque está sometido a Dios. Porque si el hombre está sometido a Dios, hay una cobertura de bendición para tu vida. Hombres, entre más crezcas en Dios, más crece la cobertura de Dios para tu tesoro, que son tu familia, es tu esposa, tus hijos. Cierro el paréntesis. Y dice la escritura que entonces él, cuando está en esa condición, dice que se arrepintió y le pidió perdón a Dios. Esto me lleva a que mucha gente oye la palabra pero cuando todo está bien, como que la palabra no es importante. Pero cuando las cosas empiezan a salir mal, producto de no obedecer la palabra, ahora sí la quiero obedecer. Yo hace muchos años tomé la decisión de obedecer la palabra, no porque me vaya bien o me vaya mal, sino tomé la decisión de obedecer la palabra porque obedeciendo la palabra siempre me va a ir bien, aunque esté viviendo malos momentos. No sé si me estoy explicando. Pero mucha gente quiere obedecer la palabra cuando las cosas empiezan a salirle mal. Esto le pasó a este rey. Ahora Dios tuvo misericordia y lo libertó al pueblo. Reinó por 55 años y luego murió. Cuando él muere, tenía un hijo que tenía 22 años y ese hijo se llamaba Amón. Pero Amón, el papá, antes de morir quitó los altares, pero Amón vino y lo restauró. Porque toda maldición se hereda si nosotros no la cortamos a través de la palabra de Dios. Y él se arrepintió de su pecado, pero no se lo enseñó a sus hijos. Entonces, cuando su hijo toma la empresa o toma el reino, su hijo lo hace sin conocer a Dios, porque aunque su papá se arrepintió, su papá no sacó el tiempo para enseñarle a su hijo la maldición que él mismo había provocado. Entonces su papá muere, inmediatamente levanta altares, trae mujeres al templo a prostituirse en la casa de Dios, y empieza la maldición otra vez sobre el pueblo. Entonces los siervos de Amón, cuando vieron eso, dijeron: no, ya sufrimos más de 50 años con nuestro antiguo rey, el papá de él, ya no queremos sufrir. Y dijo: matémoslo. Y los mismos siervos lo mataron. Hermano, qué historia más triste. Solo porque la autoridad no sacó tiempo para enseñar la palabra a sus sucesores, a los que iban a continuar. Yo quiero decirte algo: Dios es un Dios que bendice generaciones, no solo que bendice personas. Dios, cuando tú vienes a la iglesia a escuchar la palabra de Dios, tú lo que vienes a provocar que la palabra traiga una bendición a tus generaciones y saque la maldición de tu hogar.
Pero si tú no la sabes escuchar con fe, es simplemente información y no transformación. Cuando tú estás sentado aquí, algo en este momento le está sucediendo a tus hijos aunque no hayan nacido. Algo le está sucediendo a tus nietos aunque no hayan nacido. Y te voy a decir por qué te estoy diciendo esto. Porque la palabra de Dios, dice la Biblia, que es una espada de dos filos que traspasa las coyunturas, los tuétanos, y discierne hasta los más íntimos pensamientos del corazón. Pero escuche esto, la palabra tuétanos es la médula ósea. Yo no sé, los que están aquí saben que la médula ósea, cuando una persona tiene cáncer de la sangre, leucemia, le hacen un trasplante de médula ósea, porque la médula ósea es donde se producen los genes de la sangre, el ADN de la sangre, donde se producen los glóbulos rojos, y es lo que produce el ADN nuestro. La palabra viene a romper el ADN maldición que nuestros padres antepasados vinieron a sembrar, y nos da el ADN de Cristo Jesús, que es ser justos y limpios delante de Él. Cuando tú escuchas la palabra, le estás transformando el ADN a los hijos de los hijos de tus hijos. ¿Me estoy explicando? Pero la pregunta es: ¿cómo escuchas tú la palabra? ¿Qué actitud tienes a la hora de la prédica? ¿La ves como una verdad absoluta? ¿O lo ves como una religión? ¿Lo ves como información? Pero cuando tú la recibes en tu corazón, la palabra cobra vida. Y escuche, muchos de ustedes han escuchado promesas que nunca han visto, porque la han visto simplemente como información. Pero vemos otros que cuando escuchamos la palabra, yo decidí ser un hombre que dijo: soy tan inteligente que le voy a creer a alguien más inteligente. Y yo creo que mi Dios es más inteligente que yo, y decidí creerle a Él. Yo no tuve un papá en casa que se sentara a enseñarme la vida. Yo tuve que aprender la vida a golpes, a martillazos, a errores. Y el día que conocí a Dios a mis 18 años como padre, yo dije: ya que no tuve un padre terrenal y Dios me ha adoptado como su hijo, me voy a sentar a aprender, y lo que Él diga, eso será. Y sabe que he visto que nada de lo que yo le creo a Dios se queda sin que Dios lo cumpla, se queda sin que Dios lo haga realidad. Pero yo no soy el único hijo. Aquí cada uno de los que estamos aquí somos hijos del mismo Dios. Tenemos la misma palabra y las mismas promesas. Pero la palabra es para que se cumpla. Dile que está a su lado: la palabra es para que se cumpla. Pero tienes que aceptarla como una verdad, no como información, no con apatía, no con mala actitud. Es como una verdad. Muere Amón, y Dios levanta al hijo de él. Tenía 8 años al rey Josías, y lo pusieron por rey. Y la Biblia dice que el rey Josías a los 12 años empezó a buscar a Dios, porque nadie le enseñaba. El libro de la ley se había perdido. Entonces él empezó a los 12 años. A los 20 años empezó a construir de nuevo el templo. Derribó todos los altares, sacó todas las maldiciones de la casa, sacó toda la inmundicia del hogar, y empezó a levantar altares. Y él decía: ¿por qué a mí nadie me predicó de Dios? ¿Por qué a mí nadie me enseñó que esto era malo? Yo no sé si tú te has dicho esa pregunta: ¿por qué no aprendí esto antes? Hoy se me acercó un empresario, me dijo: pastor, llorando, me decía, después del servicio en la mañana, me decía: pastor, ¿por qué no aprendí esto? Me sentí como Josías. Ahora sé que tengo que ir a ordenar muchas cosas, pero ¿por qué esto no me lo enseñaron antes? ¿Por qué me llevaban a misa pero no me enseñaron a creer en la palabra, sino a buscar un Dios por tradición? Y yo le dije a él: pero ahora tus hijos y los hijos de tus hijos no van a decir eso. Ahora tú les vas a enseñar quién es Dios, cómo es Dios, para qué es Dios, cómo es Dios, cómo es Dios. Pero hay que escuchar la palabra con fe y verlo como una verdad, no como una alternativa, como una verdad. Y dice que a los 26 años, terminando de construir de edad el templo, y cuando construyeron el templo, empezaron a escarbar y encontraron la ley de Moisés escondida, empolvada. Él
Le llevan el libro y él se queda impactado de ver la letra de Dios escrita allí, lo que Dios había dicho. Llama al sumo sacerdote Jacalías, que era en aquel momento el sumo sacerdote, y dice: léelo. Y cuando él empieza a leer, no te harás imagen y semejanza, y empieza a ver la maldición que viene sobre la tierra cuando tú te apartas de la palabra de Dios. Ese hombre a sus 26 años cae de rodillas y empieza a llorar y a decir: ¿por qué mi papá hizo esto? Si mi papá sí leyó el libro, ¿por qué permitió eso? Aquí hay una maldición, Dios nos va a destruir. Entonces manda a llamar a una profeta y le dice a la profeta: ve y consúltale a Dios qué va a pasar con nosotros, porque yo hasta ahora me doy cuenta de las maldiciones que vienen por desobedecer este libro de la ley. Y la profeta le dijo lo siguiente en el segundo libro de Crónicas, capítulo 34, versículo 26. Le invito en casa que lea todo el capítulo 33. Esto fue lo que la profetisa le dijo de parte de Dios: mas al rey de Judá, que les ha enviado consultar a Jehová, así le van a decir. Escuche esta palabra, hermano. Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así: por cuanto oíste las palabras de este libro, lo que usted está haciendo ahorita, oyendo. Y escucha esto: el cómo oír, y tu corazón se conmovió y te humillaste delante de Dios. ¿Al qué? ¿Al qué dice allí? Al oír qué. A ver, iglesia, todos conmigo. ¿A qué? Al oír sus palabras. La palabra no llegó aquí, la palabra llegó aquí. Cuando él empieza a escuchar la palabra como usted la está escuchando ahorita, el cómo oír, dice que él se humilló y cayó de rodillas. Y la palabra le llegó a lo más profundo de su corazón, a lo más profundo de su ser le llegó la palabra, a tal punto que él se hincó. Y quiero que sigamos leyendo. Sobre este lugar y sobre sus moradoras, y te humillaste delante de mí, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia. Ojo, yo también te he oído, dice Jehová. Como tú oigas a Dios, así será como Dios te oiga a ti. Muchas personas quieren que Dios las oiga en sus oraciones, pero ellas no han aprendido a oír a Dios en sus palabras. Lo que impulsó a este hombre a humillarse delante de Dios fue el oír la palabra, no fue una necesidad. Mucha gente sale corriendo a orar porque quiere que Dios le suple una necesidad, pero lo que realmente movió el corazón de este hombre era el cómo estaba oyendo la palabra. Él se humilló. Rasgarse los vestidos era un acto de humillación muy grande, era un acto de dolor, al punto que cuando él oye la palabra, él llora. Hermano, ¿cuántas veces has escuchado la palabra y la palabra no te ha hecho nada? Ha sido simplemente un domingo más. Has visto la palabra como una buena prédica, pero estás escuchando los labios de la boca del Dios que quiere hacer algo extraordinario en tu vida, pero muchas veces tú mismo: sí, muy buena, ¿a qué hora termina? Con mala actitud. Este hombre, cuando escuchó, se hincó y lloró. Fue quebrantado. Jesús dijo: cuando vayas a orar, cierra la puerta y ora a tu Padre, que tu Padre te ve en qué. ¿Te ve en qué? Y tu Padre que ve en secreto te recompensará en qué. En público. Dice la Biblia que después de que ese hombre se humilló en secreto, dice que vino la bendición más grande sobre la nación de Israel que ningún otro rey antes de él había tenido. Hoy te digo, el cómo oiga la palabra en secreto será lo que Dios use para ponerte en público en esta nación de Costa Rica. Dios va a hacer público tu corazón. Dios va a engrandecer tu nombre, porque ha visto el corazón con que tú oyes la palabra.
¿Qué sientes cuando yo predico? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Está de repente el enemigo bloqueándote la palabra para que tú no la recibas? Y muchos quieren ser escuchados por Dios, pero ellos no escucharon a Dios cuando Dios les habló. Hoy no estás escuchando la prédica del pastor Iván, estás escuchando la poderosa palabra de Dios. Y la palabra de Dios penetra, rompe y cambia. Y donde entra la palabra sale la maldición. ¿Me escuchaste? Donde entra la palabra sale la maldición. Así que toda maldición que hayas traído hoy se está largando dentro de ti, porque la palabra de Dios está entrando en lo más profundo de tu corazón. La maldición del pueblo de Israel se fue porque entró la palabra sobre el rey. Cuando entró la palabra se humilló y Dios bendijo a aquella nación. Mi casa es bendecida porque yo, como su padre o su esposo, acepto la palabra como una verdad y la vivo y la creo y la confieso, y no descansaré hasta verla cumplirse. Dígale que está a su lado: para un hijo de Dios, creer la palabra no es una opción, es un estilo de vida. Ahora, digan conmigo bien fuerte: la clave está en el cómo oigo. Digan bien fuerte: en el cómo. Lucas 8:18. Mirad pues. ¿Qué dice allí? ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? ¿Está diciendo que la clave está en el oír o la clave está en el cómo oigo? Esto lo dijo Jesús. Está en el cómo. Digan bien fuerte: en el cómo. Porque a todo el que tiene, ¿qué se hace el que tiene? Y a todo el que no tiene, aún los sueños, deseos y anhelos de lo que piensa tener, se le. ¿En dónde está la clave para que se me dé más de lo que ya tengo? ¿A dónde está la clave para recibir más de lo que ya tengo? No es en el oír. Es en él, grítelo, es en él. Entonces, las bendiciones del cielo no vienen por oír. Las bendiciones del cielo están, la clave, en el cómo lo estoy oyendo. Cuando el Dios vio el cómo ese hombre escuchó la palabra, fue cuando Dios le habló a través de la profeta. No solo por oír, porque sus antepasados habían oído la palabra y nada había pasado. Pero hubo uno de esa casa que escuchó la palabra diferente a como la habían escuchado los demás. Yo no sé quién en tu familia ha escuchado palabra, pero hoy, si tú te atreves a escucharla como nunca alguien la había escuchado, prepárate, para que lo que tienes, ya Dios te puede dar más de lo que ya tienes, porque está en el cómo. Está en el cómo. Dios lo hace a través de que tú oyes. Pégale un cuazo al que está a su lado, dígale: está en el cómo. La clave. Vamos al versículo de nuevo. Presten atención. Viene una revelación. Agárrese la silla. Aquí hay una revelación poderosa. Leámoslo. 1, 2, 3. Mirad pues, porque, ojo, al que tiene. Pero ¿cuál es la clave para que al que tiene se le dé más? Entonces mire, domingo 15 de mayo. ¿Sí? Vamos a poner mi ejemplo. Era un jueves, no me acuerdo la fecha, del año 2006. Estaba yo sentado ahí escuchando una prédica, como usted llega un profeta y me dice: dice el Señor que te va a levantar y te va a dar una iglesia, que vas a ser un hombre usado por él, te va a dar el don de la enseñanza, vas a ser un maestro y te voy a entregar multitudes. Y ¿sabe qué hice yo? Agarré esa palabra y la hice mía. En el cómo la escuché. Año 2016. 10 años después, estoy viendo lo que ahí tuve. Ahora escuche. Ahorita aplaudo, escuche. El cómo yo escuché esa palabra hizo que Dios me diera más de lo que en ese momento yo tenía. Porque al que tiene fe se le hará más, porque en el cómo está la fe. Y al que recibe el cómo tendrá más. Ahora le pongo su ejemplo. Domingo 15 de mayo. El cómo estás escuchando hoy
hará que en el mes de noviembre tú tengas más de lo que hoy tienes, porque estás escuchando la palabra con fe. En el cómo está el que se te dé más. Oiga esto, diga conmigo: el como oiga hoy, todos, el como oiga hoy será lo que Dios use para darme más mañana. Está en el cómo. Si usted dice: yo recibo esa palabra, esa palabra es mía, Dios dice: te voy a dar más. ¿Por qué? Porque el que tiene, ya tiene la fe para escuchar. Te voy a dar más de lo que ya tienes, porque la clave está en el cómo. Dáselo fuerte a mi Jesús. Ahora viene la otra parte, la que la mayoría de las personas lamentablemente viven. Vamos a la otra parte. Lucas el Pelucas. Perdón. Y a todo el que no tiene el qué. El que no tiene el qué. Muy bien, el que no tiene el qué. El cómo oigo. Lo que es que algún día Dios me va a dar. Yo sé que voy a tener yo en diciembre. Lo que piensa en ese mismo momento, cuando no oyó con el cómo, lo que piensa se le desaparece en el futuro. Tú puedes pensar que Dios te puede dar muchas cosas, puedes soñar con muchas cosas, pero la clave de los sueños no está en el futuro. La clave de los sueños está en el presente. Yo entendí hace muchos años que es creyendo en el presente, en el como oigo, que produzco que se le dé vida a lo que pienso que Dios me va a dar. Un día, cuando yo abrí la iglesia, me paré y dije: esta va a ser una iglesia así, Dios va a hacer esto, Dios va a hacer lo otro, delante de 60 personas. Hoy, lo que dije en aquel momento, que yo pensaba que Dios me iba a dar, ya no lo pienso, ahora lo veo. ¿Por qué? Porque cuando yo lo escuché, yo lo creí que eso iba a pasar. Lo que hoy escuches está creando en el futuro tu casa, tu carro, tus hijos, tu empresa, tu negocio, y tú lo vas a llegar a ver si recibes el cómo, porque al que tiene se le dará más, dice la escritura. Pero sí, pastor, usted no sabe lo que estoy pasando. Muy bonito lo que dice la Biblia, pero nunca le metas un pero a Dios, porque lo estás llamando mentiroso. Que tu realidad sea diferente a la palabra no quiere decir que la palabra no pueda cambiar tu realidad. ¿Alguien me escuchó? Que estés enfermo no quiere decir que Dios no te pueda sanar. Que tu matrimonio esté mal no quiere decir que Dios lo puede cambiar. La clave está en el cómo estés escuchando hoy. Es más, siento algo en mi espíritu. Dentro de unos años, dentro de unos días, algunos meses y otros años, lo que hoy escucharon lo van a haber hecho realidad. La clave está en cómo yo soy. Dígale que está a su lado: la clave está en cómo yo soy. Entonces pregunto: ¿hay que ver hacia arriba o hay que ver hacia adentro? Es el problema. Bendíceme, prospérame, cámbiala por una de 15 más jovencita. Dios ya dijo. Dios no dice, Dios ya dijo. El Señor me dijo: esto es un poco fuerte, estoy molesto con algunos, me dijo Dios. Y dije: ¿por qué? Porque pusieron más fe a la palabra de un profeta que les dijera algo, a mi palabra que se les he dicho toda la vida.
Pastor, es que el profeta no me da ninguna palabra. Pues toma todas las palabras que Dios te ha dado, cree en ellas y mira las que se cumplan en tu vida y punto final. Ahora, en el cómo está la efectividad de la palabra de Dios. Ahí es donde la palabra tiene fruto. Si nosotros sabemos oír, tendremos más. Pero ¿sabes qué es lo que le quita el fruto al cómo de la palabra? El afán. Dígale que está a su lado, dígale así: el afán. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablé de la parábola del sembrador? Dice que el sembrador salió a sembrar, ¿sí? Pero dice, parte de la semilla cayó en pedregales, parte de la semilla cayó entre espinos. Escuche. Ningún sembrador siembra entre pedregales, ningún sembrador siembra entre espinos. Un sembrador, ¿dónde siembra? En buena. Entonces, cuando dice la Biblia, es que el sembrador agarra la semilla y la tiró, pero parte de esa semilla cayó a la orilla del camino del terreno donde él estaba sembrando, donde habían pedregales, pero él no sembró en pedregales. Otra parte de la semilla, donde él la tiró, cayó entre espinos, que estaba en un lote a la par de él lleno de espinos, pero no fue él el que echó la semilla entre espinos. Y yo soy el sembrador, porque la Biblia dice que el que siembra, el sembrador es el que siembra la palabra. Pero tú decides qué clase de tierra quieres ser. Yo no sé si aquí estoy tirando entre espinos o aquí estoy tirando en buena tierra. Yo no sé si aquí estoy tirando en pedregales o estoy tirando en buena tierra. Entonces nunca ha sido la palabra tu problema, ha sido el tipo de tierra que tú te has querido convertir. Dígale que está a su lado, no es la palabra. Dígale, somos la tierra. Ahora bien, leamos el versículo 18 de Marcos 4. Estos son los que fueron sembrados entre espinos. Los que, ¿qué dice allí? ¿Oyen qué? ¿Pero qué? Los afanes. ¿Los qué? ¿Los qué? De este siglo. En aquel momento estábamos en otro siglo. Hoy son los afanes de este siglo. ¿Sabe qué ando aquí? Mi oficina. Aquí está mi oficina. ¿Sabe cuáles son los afanes de este siglo? Zapatos, la ropa, la comida, la luz, el alquiler, la hipoteca, la empresa. Y sigamos leyendo. ¿Qué hacen los afanes de este siglo con las codicias, con el engaño de las riquezas y las codicias? ¿Qué hacen? No. ¿Están leyendo mal? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Y cuando entran, ¿qué pasa? Y si ahogan la palabra, ¿qué hace? Entonces, a ver, ayúdeme. Si no queremos que la haga infructuosa, ¿qué tenemos que impedir? Que no se ahogue. Pero para que no se ahogue, ¿qué tenemos que impedir? Que entren. ¿Cuál es el problema? Cuando el afán entra donde Jesús había entrado primero. Pastor Iván, lo invito a comer a mi casa. Gracias. Y cuando llego, usted me preparó un sillón, me preparó la comida, su familia está ahí, me atiende y estamos conversando. De repente, sí, y la hermana Juana, no Juana la cubana, Juana la dominicana, y empieza a hablar con usted. ¿Piensas que mataron? Oh, no. Y yo sentado. Y después otra vez. Y usted le abre. Y es la prima de Juana. Y cuando te das cuenta, el invitado fui yo. Pero tu atención
estás sobre otros que tú mismo les abriste la puerta. Apocalipsis 3:20 dice: yo estoy a la puerta y llamo. Todo aquel que abriera la puerta, yo, ¿qué dice? Entraré, cenaré con él y él conmigo. Jesús dice esta mañana: ¿por qué me dejaste cenando solo y dejaste entrar invitados que te están robando la paz y robando el amor hacia mi presencia? El afán entra, pero si tú le abres la puerta. Cuando el afán entra, penetra tu mente y tu corazón al punto que te hace esclavo en tus emociones. Repito, cuando el afán entra, penetra tu mente y tu corazón al punto que te hace esclavo de tus emociones. Andas enojado, andas con ira, lastimas con palabras a la gente que te ama, vives infeliz, tienes, haces y vives infeliz. Te enojas con Dios, le recriminas a Dios todo lo malo, a tu esposa, a tus hijos. No tienes tiempo para la palabra. Sí, ahí está Jesús. Sí, tú le abriste la puerta hace unos años y ahí está Jesús, pero tu casa está lleno de un montón de visitantes que le quitaron la atención a Jesús. Y Jesús te habla y tú le dices: no tengo tiempo a escucharte, tengo que atender a este, tengo que atender a este, tengo que atender a este. Una de las cosas que más me duelen en mi vida es no tener recuerdo de mis hijas pequeñas. Yo trato de recordar, de verlas caminar, tener recuerdos y no las tengo, porque por el afán que entró a mi corazón, trabajaba de domingo a domingo, de 3 de la mañana a 6 de la tarde. Sí, le hice una buena casa a mi esposa. Sí, le compré buenos carros a mi esposa. Tenía empresas, tenía negocios, mis bolsillos estaban llenos, pero no tengo recuerdos de la niñez de mis hijas pequeñas. Y es una de las cosas que hasta el día de hoy sufro, porque el maldito afán me la robó. Y teniendo a Jesús y yendo a una iglesia a escuchar una prédica, tal vez no me predicaron un mensaje como este. De seguro si me hubieran predicado un mensaje, salgo corriendo y no hubiera entregado mis empresas, pero si hubiera puesto prioridades. Y la primera prioridad era poner a Jesús en el centro de mi matrimonio, en el centro de mi hogar, para ser feliz y tener las bendiciones sin que las bendiciones me causaran dolor. Cuando una bendición te causa dolor, se te está convirtiendo en una maldición. Pero el afán, quiero tener, quiero hacer, quiero lograr mis sueños, mi nombre. Pero en el camino Jesús está en tu corazón apagado. Ya no tienes tiempo para servirle. Ir a la iglesia, escuché la palabra, no, yo tengo que hacer plata. Cerrar el negocio, jamás. Aún en el ministerio, yo llegué a pensar que esta iglesia no caminaba sin mí. Y el Señor me dijo: si quieres te demuestro quién es el pastor de esta iglesia. Y le dije: no, Señor, no me lo demuestres, yo voy a obedecer. Y empecé a tomar mi tiempo de descanso, mi tiempo de reposo, y a poner en prioridades, y no permitir que lo que me pasó una vez con la empresa me pasara otra vez con el ministerio. Y saco tiempo para mi familia, porque mi trabajo no es como algunos líderes de 2 horas o 3 horas, 4 horas a la semana. Es tiempo completo. Yo prendo mi teléfono y son mensajes. Y la gente se enoja porque no contesto un mensaje. Y aparte de eso, tengo hijas en el colegio, en la universidad, tengo una esposa que atender, tengo mis padres que cuidar y velar en ellos en su vejez. Pero si yo le abro la puerta al afán, el afán saca a Jesús de mi corazón. Pero hoy es el día que Jesucristo se levante en el trono de tu corazón y agarre los afanes y los desaloje de tu vida, porque tú no le entregaste el corazón a un afán, tú le entregaste tu corazón al Señor que te dio la vida.
Lucas 10:41. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué le dijo Jesús? Marta. Solo 7 veces en la Biblia se registra donde Dios llama 2 veces el mismo nombre de alguien. 4 en el Antiguo Testamento y 3 en el Nuevo Testamento. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Cuando Dios llama a alguien 2 veces, es porque quiere llamarle su atención para cambiarle su vida. Llega Jesús y toca la puerta de la casa de Marta. Upe. Y abre María y Marta, hermanas de Lázaro. Y Marta dice: Señor, siéntate aquí, ya vengo, voy a ir a hacer la comida, voy a ir a preparar. Y se pone Marta. Pero María fue y se sentó a sus pies, porque María recordó que su levantamiento había venido a los pies de Jesús. Perdonen si ofendo a alguien, pero hay gente que piensa que estar a los pies de Jesús es una pérdida de tiempo. Ese tipo de personas se olvidaron que un día fue por misericordia que Dios los alcanzó. Y María, por misericordia, estaba a los pies de Jesús. Pero ahora ya no quería estar a los pies de Jesús para ser perdonada. Ahora estaba a los pies de Jesús porque había sido perdonada. En los mismos pies que la restauró, en esos mismos pies quería ser enseñada. Todos aquí deberían servirle a Dios, no unos. Porque hasta donde yo sé, la misericordia que Dios tuvo no fue con algunos. La misericordia que Dios tuvo no es con los que sirven. La misericordia de Dios fue con todos los que estamos aquí. Pero solo algunos devuelven esa misericordia estando sirviéndole a los pies del Maestro. Porque tu afán no te deja servirle a Dios. Entonces guárdalo todo el tiempo. Es que eso me llevó mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo le conllevó al Señor morir por ti en la cruz? Le duró casi un día completo agonizando por ti. Y tú no le quieres dedicar 2 o 3 horas de tu vida. ¿Qué pasó? Entonces Marta está atendida. Y viene Marta y dice: Maestro, esta vagabunda, ¿por qué no la regañas? ¿Por qué no le llama la atención que mientras yo estoy tratando de atenderte y de tener la casa ordenada y de tener todo limpio, esta vagabunda está sentada? Tú regañala. Porque muchos creen que venir a una iglesia un domingo es perder el tiempo, cuando la mayor inversión que tú le das a tu vida no está en un spa, no está en una charla para convertirte en el vendedor número 1 de la empresa tal. La mayor inversión de tu tiempo es sentarte a los pies de tu papá, que te enseña a ser un buen hijo. Porque todo es el que es un buen hijo se convertirá en un buen padre y en un buen señor en esta tierra. Entonces Jesús le dice: Marta, Marta, afanada y turbada estás con. Por eso Pablo dijo: una sola cosa hago, porque si hago más de una, entra el afán, aún en el ministerio. Pero hagan así todos conmigo. Leamos la palabra. Pero ¿cuántas cosas en esta vida son necesarias? A ver, ayúdenme. ¿Cuántas cosas en esta vida son necesarias? ¿Cuántas cosas necesitas para ser feliz en esta vida? ¿Cuántas? Y esa una que María, ¿a qué? ¿Que María qué? Quiere decir que algo, que lo único que necesitamos es algo que se escoge, no que Dios nos obliga. Una sola cosa te hace falta, y es la que María ha escogido. Y esa única cosa es la buena. Ayúdenme, iglesia. La buena, la cual escucha esta palabra. Te pueden quitar el dinero,
te pueden quitar la virginidad, te pueden quitar el buen nombre, te pueden quitar la casa, te pueden quitar el liderazgo, pero hay una sola cosa que el diablo ni nadie te puede quitar en esta tierra: la parte que tú escojas de la palabra que Dios te dé. Escucha esto: es por palabras que nosotros nos enamoramos, no por apariencias. Mi abuelo decía en son de broma: el pájaro no es por las plumas, es por el canto. Y un hombre feo, por las palabras puede hacerse una mujer bonita, porque es por los oídos que entra el amor. En cuanto más escuches palabra y la creas, tu corazón se enamora de Dios. Y entre más crezca tu amor a Dios, hay una parte que no te será quitada, porque ni lo alto, ni lo profundo, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir me podrá separar del amor de Dios que entra por la palabra que llega a mis oídos. Y por ese amor nadie te quitará la buena parte que se llama la vida eterna, tu nombre escrito en el libro de la vida. Nadie te puede quitar esa buena parte. ¿Quién nos separará del amor de Dios? ¿Alguien me puede entender lo que estoy diciendo? Cuando tú aceptas la palabra, estás aceptando estar enamorado de Dios. Estar enamorado de Dios. Y Jesús le dijo: la parte que cogió María, nada le será quitada. Esa es la buena parte. La buena parte que no te compra el dinero, la buena parte que no te da un buen nombre, la buena parte que no te da una iglesia de miles. La buena parte es la que viene por escuchar la palabra que se llama el amor. Y por medio del amor tu nombre no será quitado ni borrado del libro de la vida eterna. El día que muramos nos estarán esperando con vestiduras blancas y una corona, porque nada nos pudo robar la parte que escogimos. Pero muchos, por no escoger la palabra y escoger el afán les robó lo que la palabra les pudo producir. Y ya no aman a Dios igual, ya no sirven a Dios igual. Hermano, yo amo a Dios con la pasión que usted me ve desde el día en que me convertí. Yo lo conozco más, pero lo amo igual. Lo que pasa es que cada vez que lo conozco, hay un fuerte compromiso de fidelidad y lealtad a ese amor que yo le tengo. Ahora le voy a decir algo que lo va a golpear muy fuerte. Hoy en la mañana se nos metió un perico. Por ahí anda. Hasta los animales quieren venir a ver a la iglesia. Y no va a venir usted. ¿Cuántas veces el afán te robó congregarte un domingo y la palabra que ese día Dios había escogido para ti, el afán te la robó? Que el fútbol, que llegó la abuela Choncha y celebramos el cumpleaños de la abuela Choncha. Vaya al cumpleaños, pero que el cumpleaños de la abuela Choncha no te robe la palabra que te va a dar muchos cumpleaños de vida a ti en esta tierra. No sé si me explico. Bendito Dios, estoy en una iglesia que tiene 4 reuniones y me parto la vida enseñando unas 4 para que usted no tenga excusa. Ahora, vamos a echar el afán fuera de nuestro corazón. ¿Quieres abrir la puerta? Quiero ver las manos de quienes quieren abrir la puerta al afán y decirle con nombre y apellido: chao, me voy a quedar solo con el que yo le abrí la puerta en mi corazón y que voy a estar enamorado de él todos los días de mi vida. Quiero ver esas manos para ver si les digo esta parte o mejor se la digo a los hermanos de las 3 de la tarde. Jesús dijo, pueden bajar sus manos. Jesús dijo: ven esos pajaritos, por ahí anda el perico ese.
Ustedes saben que Él no hace una oración pidiéndole a Dios que lo alimente y Dios lo alimenta. ¿Han visto las flores ustedes en el campo? Ustedes saben que las flores no hacen una oración para que Dios las vista y Dios las viste. ¿Por qué se preocupan por qué comer? Dijo Jesús. ¿Por qué vestir o qué beber? ¿No sabe que son los gentiles los que andan preocupados y afanados por esas cosas? Miren los pájaros. Vuestro Padre, sin que ellos lo pidan, los alimenta. Miren las flores. Vuestro Padre, sin que ellos lo pidan, vuestro Padre las cubre. ¿Cuánto más no hará por vosotros, que son sus hijos? Cuando tu mente llega a entender que si un ave no le pide a Dios que la alimente y es una creación, ¿cómo tú vas a vivir preocupado de que si Dios te va a dar tu alimento cuando tú eres su hijo? ¿O será que un pájaro vale más que usted para que Dios le alimente y Dios a usted lo tenga con hambre? ¿Cuántos de ustedes han visto un pajarito pidiendo comida? Pero yo sí he visto cristianos pidiéndole a Dios que le dé porque no me alcanza. Es que no puedo, tengo que pagar la quincena. Señor. Y Dios al pájaro hace que no le falte nada. ¿Cómo Dios va a permitir que a ti te falte algo? La oración. ¿Sabe para qué la oración? Es para pedir cosas que los animales y las plantas no tienen. Pídele a Dios por tu matrimonio y Él te va a responder por tu matrimonio. Pídele a Dios por tus sueños, pero no te afanes por el diario vivir, porque por el diario vivir tú tienes papá en el cielo que te suple todo lo que a ti te hace falta. Dios te da el calzado, te da la plata del alquiler, te da la quincena, te bendice tu trabajo. Tú no eres huérfano, tienes papá en el cielo, pero no te afanes por esas cosas que ni los animales se afanan. ¿Alguien puede entender esta palabra? ¿Alguien puede entender que tiene papá, que hay Padre en el cielo que suple, que suple, que suple, que suple? El afán se va, el afán se va, el afán se va, el afán se va. Conoce más de nuestro ministerio. Puedes llamarnos al 506-2250-2391. Visitarnos en nuestra página web www.visiondeimpacto.org. Seguirnos en nuestro canal de YouTube, Iglesia Visión de Impacto.cr, y en Facebook, Pastor Iván Vindas Córdoba.